A partir de lo que podemos llamar la diáspora o dispersión del movimiento de Jesús, ¿no? Para los que no estuvieron antes, repaso 2 minutitos. Empezamos a considerar el movimiento de Jesús, lo que se reúne en torno de la figura de Jesús. No es una iglesia, es un movimiento que se genera en la vida de Jesús en su Galilea, se extiende a otras regiones cercanas a Galilea, Decápolis, Samaria, sur de Siria, regiones de Fenicia y demás, donde había diáspora judía o hebrea, habría que decir, para ser más amplio. Yo siempre distingo el judaísmo, que tiene que ver con el núcleo de la tribu de Judá y la región de Judea, de Israel, que es mucho más amplio, ¿no es cierto? Y que incluye Samaria, donde también empieza a haber seguidores de Jesús. Después, Jesús, sobre el final de su vida, se hace una incursión, digamos así, en Jerusalén, que, como vimos, algunos pensaban que iba a entronizar su movimiento y su persona como rey de Israel, pero que en realidad su propósito no era tomar el poder, sino disolver el poder del templo, de los sacerdotes, de los fariseos, en función de su visión del reino de Dios, ¿no? Del reino de los cielos, que no era un reino jerárquico donde existían jerarquías y divisiones, sino el único gobierno era el de Dios mismo y todos iguales, que es lo que va a aparecer después en la visión del Apocalipsis, ¿no? Donde dice Dios mismo estaba en medio de su pueblo, Él era su Dios y ellos eran su pueblo. Sin división. Los reyes sacan sus coronas y las ponen a los pies del Señor, etcétera, etcétera. A partir de ahí se configura un movimiento. Ese movimiento, con la muerte de Jesús, toma como 2 caminos distintos, por lo menos 2 caminos distintos. Vamos a ver que quizá más. Lo que nos lleva a decir que la iglesia nunca fue una iglesia, en el sentido que nosotros le damos, No fue un tronco común del cual se abrieron muchas ramas, sino que ya desde la resurrección vemos que hay un núcleo que se queda en Jerusalén y otro que se traslada a Galilea. Y desde allí empiezan como distintos movimientos que podríamos llamar misioneros o de diáspora. Sobre el final del domingo pasado vimos cómo se empezaba a organizar el grupo que quedó en Jerusalén, ¿no es cierto? Cómo se reunían en las casas, cómo usaban el templo como espacio público, pero no como espacio de adoración, sino como espacio de testimonio, ¿no? Pero la adoración, el encuentro y demás se producía en las casas. Y ahí no tenemos el tiempo en un estudio tan breve de señalar todos los detalles, pero ahí se podría decir que la casa central era la casa de Juan Marcos, que es donde probablemente haya estado Jesús y donde probablemente se celebró la última cena y demás. En esa casa probablemente se quedaran Pedro, y por lo que aparece en los textos bíblicos, Pedro, ahí hay una chica que se llama Rodas, que para mí es muy querida porque la he utilizado como personaje central en varias historias del Jesús del pueblo, ¿no es cierto? Que era justamente la criada, la más humilde
esa casa y que sin embargo tiene un papel significativo en más de un episodio. Hoy vamos a ver entonces cómo ese movimiento de Jesús empieza, esas distintas formas que va tomando el movimiento de Jesús a partir de los distintos testimonios de la resurrección, ¿no es cierto?, empieza a desparramarse por el mundo. Digamos que hay dos núcleos misioneros. Un núcleo misionero se encuentra en Jerusalén, que es el más conocido porque es el que se relata desde el libro de los Hechos. Pero hay otro núcleo misionero que tiene otras características que hoy vamos a tratar de descifrar, porque no está tan historiado. Hechos cuenta un relato. Para los otros hay que hacer la tarea de detective. Yo siempre digo a los estudiantes, el erudito bíblico tiene mucho de detective. Tiene que ir buscando pequeñas huellas diseminadas en otros textos para reconstruir la escena, no ya del crimen, sino de la misión en este caso, ¿no es cierto? Y ver distintos detalles que no aparecen en la primera vista explícitos, pero que hay que prestarle atención para ver qué es lo que nos dice. Como decía, esto arranca con por lo menos dos grandes núcleos de misión. Uno en Galilea y otro en Jerusalén. Como a mí no me gusta decir las cosas sin algún fundamento, y porque creo que justamente el sentido de estos encuentros es que podamos profundizar en el texto bíblico, les voy a invitar a que busquen dos pasajes muy conocidos. ¿Qué buscamos? El final del Evangelio de Mateo, Mateo 28, creo que es 16 a 20. Mateo 18. 28. Bien. Sí, 16. Bien. Sí. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien. Destaco dos o tres cosas de este pasaje. Ténganlas registradas en la mente, que después los vamos a confrontar con otros pasajes. Primero, ¿se reúnen dónde? Se van a Galilea. A Galilea. Segundo, ¿estaban muy seguros? No, algunos dudaban. Ya empieza a haber como una cierta división, ¿no? También se puede traducir, tenían algunas dudas. Aún viéndolo, si nosotros tenemos algunas dudas, los discípulos que estaban ahí, lo estaban viendo, tenían dudas también. Pero algunos dudaban. Sí, por eso, dudaban. O, como se puede traducir también, tenían algunas dudas, ¿no? Después, ¿qué hace Jesús? Desde allí, ¿qué les dice? Tiene toda la potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y aprovecho esa potestad ¿para qué? Comentarles que vayan y hagan discípulos En todas las naciones. ¿Desde dónde sale la misión? Galilea. Desde Galilea. ¿No los manda de vuelta a Jerusalén? ¿Hay alguna promesa del Espíritu Santo al modo de Pentecostés? No. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. La presencia espiritual es la del propio Jesús,
Y no hay un momento de Pentecostés en el Evangelio de Mateo. Salen directamente confiados en que el Señor les va a acompañar. El resucitado les va a acompañar. Confiados hasta por ahí nomás porque tenían algunas dudas. O sea que aquí estamos viendo otro esquema de misión que no nace de Jerusalén y que no tiene su centro en Pentecostés. Sorpresa. Lo confrontamos con el comienzo del libro de los Hechos, que seguramente es más conocido. Hay una cosa más, les quería decir, que además les manda hacer ¿qué otra cosa? Enseñar y bautizar. Bautizar, ¿cómo? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la primera vez que aparece una mención de la Trinidad. Registro. Tomen registro de estas cosas. Porque como les dije, los detectives tienen que registrar algo para después confrontarlo con otros elementos de prueba que van apareciendo. ¿Qué dice el comienzo del libro de Hechos? Vamos a saltear las introducciones y vamos del 4 al 8. Y cuando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo: oiréis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y seguimos un par de versículos más. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien. Las diferencias son notables, no necesito volver sobre ellas. Quédense en Jerusalén. Esperen recibir el poder del Espíritu. Me serán testigos. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. O sea, aparece ya la idea de que el reino no viene en forma tan inmediata. ¿Me seréis testigos en dónde? En Judea y en Samaria y Galilea. Y de ahí al resto de la tierra. ¿Y Galilea? No. Entraría en el último punto ahí como mezclado. ¿Galilea sería el resto de la Claro. tierra después de hablar de Samaria? Obviamente no. Ahí está mostrando que Galilea está bajo otro grupo misionero. Si vamos a 9:31 de Hechos, salteando un poco. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bien. Es un detalle interesante, por eso hay que ir buscando con lupa, porque lo que vimos el domingo pasado es cómo la iglesia se conformó en Jerusalén y Judea. Después aparece la misión en Samaria, capítulo 8. No aparece la misión en Galilea. Pero indirectamente el autor reconoce que hay iglesias en Galilea, aunque no dependan de Jerusalén. Porque él ha explicado
cómo se originaron las iglesias que dependen de Jerusalén. Pero acá incluye como una linita que también hay iglesias en Galilea y que las iglesias de Galilea también tenían paz y también estaban creciendo. Por eso digo, ven, hay dos movimientos misioneros que se reconocen, pero que actúan con independencia. La historia del movimiento de Jerusalén está bien clara, o por lo menos está historiada. La historia está historiada, qué redundante que estoy. Bueno, está narrada en el libro de los Hechos. ¿Cómo podemos saber algo de la historia de la misión desde Galilea? Algunos elementos van a aparecer en el Evangelio de Mateo, que justamente es el que narra sobre el final esta idea. Uno puede ir rastreando en el Evangelio de Mateo los elementos que configuran la particular teología de este grupo de Galilea. Este grupo de Galilea, no voy a entrar ahora porque nos llevaría mucho tiempo, por ahí podemos hacer algo después, si nos da el tiempo. Este grupo de Galilea es básicamente afirmado en la línea profética del antiguo Israel. Tendría que recorrer el texto para mostrarles. Algo vamos a hacer más adelante, hoy, si nos alcanza el tiempo, como dije. En esto me tienen que creer, porque si no tendría que dar un curso entero. El Evangelio de Mateo termina siendo escrito probablemente en Siria, en el sur de Siria, Siria, hacia entre el año 85 y 90. Y los autores son escribas judíos convertidos, digamos así, o aceptando a Jesús como Mesías, ¿no? Sobre el final del capítulo 13 de las parábolas, dice: ¿a quién compararé sino a un escriba sabio que de su arcón saca cosas viejas y nuevas? ¿Quién es el escriba sabio que saca cosas viejas y nuevas de su arcón? El autor del Evangelio, que toma cosas viejas. Por eso el Evangelio de Mateo está plagado de citas del Antiguo Testamento, y cosas nuevas, que son las que enseñó Jesús. Las combina y hace lo que un teólogo que fue el que más estudió este Evangelio, Pierre Bonnard, llama el catecismo del cristianismo galileo. ¿No? Es como una forma de enseñar. Y hay un elemento, yo creo que lo señalé la vez pasada, en el Evangelio de Mateo, que es como el Pentateuco cristiano, ¿no? Que hay 5 grandes discursos de Jesús y que termina como termina el Pentateuco. El Pentateuco, ¿cómo termina? Moisés en un monte viendo la tierra prometida a ser conquistada. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Con Jesús en un monte viendo la tierra a ser discipulada, en este caso, ¿no? De manera que hay como aquí hay algo más que Moisés en este lugar, como va a decir en algún momento, ¿no? De manera que ahí se configura una forma del cristianismo judaico,
que el cristianismo judaico que se va a conformar en Jerusalén, porque en Jerusalén se conforma otro polo de judaísmo mesiánico, en torno de la figura de Santiago, el hermano del Señor, que tiene otras características. Uno puede comparar el Evangelio de Mateo con la carta de Santiago y va a ver cómo tienen diferencias. La carta de Santiago tiene diferencias no solo con Pablo, sino también con otra versión del judeocristianismo, que es el judeocristianismo de Galilea, que es menos rígido en torno de los temas de pureza, ¿no? Volvamos entonces al libro de Hechos, que nos va a dar otra narrativa de la dispersión cristiana. Perdón. Sí. Todas estas diferencias responden a luchas de poder en última instancia. Más que a luchas de poder, responden a distintas comprensiones culturales. El judaísmo tenía por lo menos, como vimos la vez pasada, como 5 o 6 formas distintas. ¿Cierto? Estaba el judaísmo de los fariseos, el judaísmo de los sacerdotes, el judaísmo apocalíptico, el judaísmo popular, el judaísmo profético. Y es probable que estas diferentes configuraciones teológicas dieran origen a distintas configuraciones también de la teología del naciente mesianismo cristiano. Y después los temas de poder se negociaban. Vimos la vez pasada cómo Pablo y Bernabé por un lado y Pedro, Santiago y Juan por el otro negocian espacios de misión y cada uno se encarga de su espacio de misión, ¿no? Vimos ahí en el capítulo 1 y 2 de Gálatas. Probablemente lo que hubiera sería esto. Cuando esto empieza a confrontarse como espacios de poder, probablemente después del año 120, cuando ya el judeocristianismo ha quedado en absoluta minoría, Jerusalén está destruida, el judaísmo galilaico se dispersa. Según me dicen los historiadores, yo no soy historiador, los historiadores del cristianismo primitivo, todavía hasta el siglo X se encuentran restos de comunidades cristianas, judeo-cristianas dispersas en el sur de Arabia. O sea que han sobrevivido, así como hay comunidades cristianas de corte ariano, que eso es otra división posterior del siglo IV, en el norte de China, ¿no? Escapando de la persecución del imperio porque fueron decretados herejes, los arianos se fueron y formaron comunidades en lo que actualmente es el norte de China. ¿Norte de China? Sí, sí. Lo mismo que en el sur de la India, ¿no? Pequeños focos de lugares donde cristianos perseguidos se asentaron y fueron formando comunidades que subsistieron a lo largo del tiempo. Pero eso ya es historia del cristianismo y es otro capítulo del cual yo leo, pero no soy especialista, ni mucho menos. Pero vamos a ver entonces la dispersión desde Jerusalén. Vamos nuevamente al último versículo que leímos en Hechos 1.
ahora ya ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, entonces acá aparece el mandato de la misión, ser testigos. En Jerusalén y Judea, que es donde están, en Samaria, que se extiende la misión, aunque vimos que en el Evangelio de Juan ya hay samaritanos que reconocen a Jesús como Mesías aún antes de esta misión. ¿Se acuerdan especialmente Juan 4, el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, que toda la aldea de Siquén lo reconoce? Vimos que reconoce la misión de Galilea. Ahora, ¿a qué otros lugares entonces va en este cumplimiento? Y ahí vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Alcanzamos una Biblia que no me anoté los versículos. Me anoté varios y ese no. Por Hechos 2:9, partos, medos. Exactamente. A ver si alguien quiere leer Hechos 2, del 8 al 12. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Sigo? Sí. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Bien, hasta ahí. Dos cosas. Una simplemente de aclaración frente a la idea de que este pasaje y el Espíritu Santo genera el don de lenguas. No genera el don de lenguas, genera el don de escuchar. Porque no dice ellos hablan en nuestras lenguas, sino nosotros los oímos en nuestras lenguas. Es decir, Los entendemos. entendemos lo que están diciendo. Los oímos hablar en nuestra lengua. Sí. Por eso, los oímos, no es que hablan nuestra lengua, los oímos como si hablaran en nuestra lengua. Pero además viene bien ver de dónde están reunidos toda esta gente. A ver, si me lo van diciendo, repitiendo. Partos, Medos, elamitas. elamitas. Estamos acá, en esta región. Mesopotamia. Sí. En La Judea. Vamos. Tranquilo. La más antigua casa que se puede identificar como un lugar de reunión de los cristianos se encuentra en esta zona, en un lugar que se llama Dura Europos. Actualmente las reliquias que se encontraron allí están en el Museo de la Universidad de Yale en Estados Unidos, porque fue una expedición arqueológica patrocinada por Yale la que lo descubrió. Es una casa grande de 2 habitaciones. La pared que separa las 2 habitaciones fue
derribada para transformarla en una sola habitación grande, y hay símbolos cristianos, la imagen del buen pastor y la del pez, que se encontraron allí, y algunos bancos de madera, en una casa que había sido de adobe, ¿no? Entonces la arqueología, con eso, que van con el pincelillo y sacan las cosas, descubrieron eso, que podría albergar, después que se derrumbó la pared, o que se sacó esa pared, podría albergar entre 60 y 80 personas reunidas. Eso es probablemente, por los otros datos que se encontraron y demás, probablemente sea de alrededor del año 200, posterior al año 200. Ese es el más antiguo lugar de culto cristiano que hoy tenemos registrado científicamente, digamos así, ¿no? En esta región. Bien, seguimos ahora sí. Judea. En Judea. ¿Qué más? Capadocia. Capadocia. Ya nos vinimos para acá. En lo que actualmente es Turquía. Sigamos. Ponto y Asia. Ponto. Acá, ya estamos en el Mar Negro. Asia. Asia se conocía toda esta zona. ¿Qué más? No, ese ya está. Frigia. Y Panfilia. Frigia. Panfilia. Va describiendo toda la zona de Asia. Seguí, por favor. Egipto. Ahora pasamos acá, al sur. También de Egipto había gente. ¿Y qué más? Y regiones de África más allá de Cirene. Y regiones de África más allá de Cirene. Egipto está acá, es lo que actualmente es Libia. ¿De dónde era el muchacho este al cual le hicieron llevar la cruz de Jesús? Simón de Cirene. A ese negro agarrarlo para que lleve la cruz, porque era de África. ¿Vos querías preguntar algo? Sí, perdón. No, te perdono, pero preguntar rápido, no va el tiempo. Por ejemplo, Egipto, pero ¿eran egipcios o eran judíos los que creían? Ahora vamos a eso. Eso, bueno. En principio eran judíos, porque habían ido a Jerusalén a celebrar la paz. Claro. Había una gran colonia Dentro de Egipto, eso sí. dentro de Egipto. Ya antes, ya Oseas, en el siglo VI, VII antes de Cristo, ya señala a aquellos que se vuelven a Egipto queriendo negociar. Sabemos que hay una colonia en Elefantina, esta zona de Egipto. Se encontraron los restos con una muy particular situación, que en el templo de Elefantina había textos dedicados a alabar a Yahvé y a Yavina, la esposa. Se había creado una deidad femenina en el judaísmo de Egipto. Y no está bien que el hombre esté solo. No está bien que el hombre esté solo. Claro, ni que Dios esté solo. Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza, varón y mujer, la imagen de Dios tiene que ser varón y mujer. No fue la única experiencia de crear deidades femeninas en torno de Dios. Algunas identificaban el costado femenino de Dios y otras directamente crearon una diosa. ¿No? Pero eso, por eso digo, eso ya sería todo otro capítulo de estudio. Las feministas andan obviamente
obviamente detrás de Claro. Pero además, cuando Pompeyo captura Judea para el Imperio Romano, en compensación, el Imperio Romano le autoriza a tomar 200.000 esclavos, judíos esclavos. De esos esclavos, 100.000 son vendidos en Egipto. O sea que en el año 60 a.C. tenemos 100.000 esclavos judíos en Egipto, 100.000. que con el tiempo se van a transformar en libertos y van a constituir comunidades muy fuertes, de las cuales sale Filón, un filósofo muy reconocido, que justamente como tenía problemas con los judíos, Tiberio lo llama a Filón como consejero en la corte. Es el Filón de Alejandría. ¿Eh? Filón de Alejandría. Filón de Alejandría. Me voy a adelantar algo que pensaba decir después, pero ya que estamos, vamos ahí. Alguien que busque Hechos 18, 24 a 27. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bien. Ahí aparece, encontrándose con Pablo, Priscila y Áquila en Éfeso, Apolos, de Alejandría, varón poderoso en las Escrituras, elocuente. ¿Y qué conoce? Que habla de Jesús, pero solo conoce el bautismo de Juan. O sea, tenía una versión del cristianismo que no depende de Mateo, porque en Mateo se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no depende de la misión de Jerusalén, porque en Jerusalén dice: seréis bautizados por el Espíritu Santo, que conocía acerca de Jesús, se había entregado al mesianismo de Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, ya vemos que en la naciente iglesia, y estamos todavía en la primera mitad del siglo I, menos del año 50, ya tenemos distintas, ¿cómo se llama? Distintas teologías bautismales y distintas formas de liturgia, obviamente, en consecuencia. No nos asombremos, el cristianismo siempre ha sido plural. El tema es reconocernos unos a otros y no pretender imponer una cierta forma doctrinal, una cierta forma de culto, etcétera, etcétera, como la única válida desde el origen. Este ha sido el problema. De paso, Lutero considera que Apolos es el autor de la Epístola a los Hebreos, por varias razones. Por la elocuencia, Hebreos tiene el griego más difícil, más elaborado de todo el Nuevo Testamento. La primera oración de la Epístola a los Hebreos lleva 5 versículos, entre que abre y cierra, porque tiene una cantidad de cláusulas intermedias, derivadas, etcétera, etcétera, que cuando uno quiere bochar a un alumno en hebreo, en griego, le dice: analízame sintácticamente el versículo 1 de la Epístola a los Hebreos. Bien, eso nos está mostrando
que de aquellos que recibieron el mensaje, según el libro de Hechos, que eran de Egipto, volvieron a Egipto y lo contaron como lo habían entendido. Y de ahí, en medio de la comunidad judía de Egipto, nace otra visión teológica, probablemente informada en gran parte como una mezcla de la filosofía de Filón. Filón es el que trata de conciliar la teología judía con la tradición griega. Se considera a sí mismo un filósofo, con lo cual se ubica en la tradición griega y hace todo un trabajo de comparación entre Moisés y Homero para mostrar que el judaísmo o Israel es tan antiguo como la más antigua tradición helénica. Y hace una comparación y dice, bueno, los saduceos vendrían a ser como los epicúreos, los fariseos vendrían a ser como los estoicos, los esenios vendrían, que los llaman terapeutas, vendrían a ser como los pitagóricos. Es decir, trata de equiparar las filosofías griegas con las distintas sectas y teologías judías. Ese es el trabajo de Filón. Por eso es que Tiberio lo llama como consejero, ¿no? Porque justamente trata de ver, digamos, es el primer antropólogo intercultural, de alguna manera. Seguimos, estábamos en... Y los romanos, decía después. Los romanos acá residentes. Y los romanos, también decía cretenses, ¿no? Sí. Los cretenses y árabes. Cretenses y árabes. Les hemos oído hablar. Les hemos oído hablar. Y los romanos. O sea, nos está dando en esta lista como un panorama de los lugares a los cuales llegó el cristianismo a lo largo de estos primeros años. La hipótesis es que todos estos judíos de la diáspora que se habían encontrado en Jerusalén, que estuvieron en la predicación de Pedro y de los primeros apóstoles, que fueron testigos de las curaciones, que fueron testigos del Pentecostés, y que escucharon la predicación en su propia lengua, después en su propia lengua la llevaron a los lugares a donde volvieron después de su peregrinación. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, Primera Pedro capítulo 1. Una pregunta, ¿eso puede ser la explicación de por qué a veces en los viajes de Pablo él dice he encontrado... Efectivamente, ahora cuando explica el origen de esos hermanos. Ahora vamos a ver algo de eso. Y mucho más vamos a ver el domingo que viene cuando veamos la misión de Pablo, que es el último encuentro de esta clase. Primera Pedro 1:1. A los expatriados de la dispersión. ¿Hay que leer? Sí. Sí, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro les dirige una carta a los expatriados de la dispersión que están en el Ponto, Bitinia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bitinia, Galacia. Asia es esta parte. Es decir, Pedro dirige una carta a la dispersión cristiana que está en esos lugares.
Es muy ¿Y interesante. expatriados por qué? Expatriados, dispersos. Ah, no es. No tiene otra En cosa. realidad dice paroicos, de donde viene nuestra palabra parroquia. A los que están fuera de su casa, residiendo, porque su casa, siendo judíos, sería Judea. Están expatriados, fuera de la patria. Nosotros le damos. Pero están en la dispersión Claro. en esos lugares. Es muy interesante porque el primer testimonio sobre el cristianismo fuera de los textos bíblicos y cristianos es una carta de Plinio el Joven, gobernador de Bitinia. Plinio el Joven le escribe al emperador, entonces Trajano, diciendo: decime, ¿qué hago con los cristianos? ¿Qué hago con los cristianos? ¿Los persigo? ¿Los dejo estar? ¿Los persigo solo por el nombre? ¿Los persigo si hay acusación? ¿Los persigo si puedo comprobar algún delito explícito o si por el solo hecho de ser cristianos? Lo que he hecho hasta ahora, dice, es cuando alguien es acusado de cristiano, lo llevo ante tu estatua, oh César, y le pido que quemen incienso y haga una oración en tu nombre. A los que lo aceptan, los dejo ir libres. A los que se niegan por decir que solo hay un Dios y que es el Cristo, a esos los he ejecutado. Con lo cual he logrado que se disminuya este movimiento perverso y promiscuo. Para saber qué hacen, dice en su carta don Plinio, agarré a 2 siervas que entre ellos son ministros. ¡Uy! 2 mujeres esclavas son los ministros de la comunidad. Atenti para el ministerio femenino y para el ministerio de los esclavos. Y no viene de adentro de la iglesia, viene de alguien de afuera que dice: aproveché que como son esclavas las puedo torturar sin ningún prejuicio, porque si fueran ciudadanas romanas no las podría torturar. Las torturé para saber qué hacen estos cristianos y saber de qué acusarlos. Lo que pude sacar es que se reúnen de madrugada fuera de la ciudad a cantar himnos a Jesús como el Cristo. Y luego a la noche vuelven a reunirse para comer juntos en cenas promiscuas. ¿Por qué promiscuas? Porque comen juntos esclavos, libres, ciudadanos romanos. Para ellos la promiscuidad no era un tema sexual, era un tema de cómo gente que pertenece claramente a órdenes distintos y que tienen prohibido mezclarse porque los esclavos finalmente no son seres humanos y los hombres libres que no son ciudadanos romanos son más o menos, y todos comen de la misma comida y comparten el mismo pan y toman de la misma copa. ¡Qué promiscuidad insoportable para un patricio romano! ¿Él era el que mencionaba el canibalismo también? No, No, para nada. Y el emperador le dice: bueno, mira, no exageres. Si alguien es acusado, comprueba, seguí con ese tema de la estatua, porque eso es la prueba más eficiente. Y Plinio le dice: bueno, ha vuelto a haber carne en las carnicerías. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos dejaron de ser cristianos, volvieron a los sacrificios y entonces la carne de los animales sacrificados se vendía en las carnicerías.
como para que veamos cómo funcionaba ese mundo. Si no mal recuerdo, de esa carta también usa una frase bastante particular que dice que no invierta dinero del imperio en perseguir. Efectivamente. Es decir, una cosa muy loca. Por eso solamente te podían capturar si alguien te acusaba, pero que no invierta, quita del tesoro. Por eso le decía, No, por eso, es similar a lo de acá. yo lo traduje en términos más populares, calmate un poco, no exageremos. Si alguien es acusado, fíjate, tampoco quiero demasiado lío. ¿Por qué? Porque Trajano viene a reemplazar a Domiciano, que sí hizo persecuciones muy fuertes, como se revelan en el libro de Apocalipsis, que fue escrito durante la época de Domiciano. Y Trajano dice, no, yo vengo a poner paz, vengo a calmar un poco esta idea. A diferencia de Domiciano, Trajano no se declara Dios en vida, aunque sus seguidores sí lo hacen, ¿no es cierto? Hay todo un sistema de diferencias importantes. Me quedan 3 minutos. Y Emanuel tiene que ir hoy, está a cargo del culto, si no me equivoco. Simplemente mencionar, y lo retomaremos entonces el domingo que viene, que aparece un movimiento muy particular, que es el movimiento de los profetas itinerantes. Una última cita, y después lo demás lo veremos la siguiente vez. Hechos 21, del 8 al 10. Y alguien mientras tanto busque Mateo 10:41. Hechos 21 del 8 al 10 dice, sí. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Bien, aquí aparecen otros ministerios, aparte del de apóstol. El de evangelista, Felipe, que venía ¿de dónde? De Jerusalén, y que había sido uno de los 7 llamados diáconos. Pero acá no se los llama diáconos, sino evangelista. Y que tenía hijas que profetizaban. Aparece el profetismo femenino. Vean cómo en el cristianismo primitivo el lugar importante que tenían las mujeres, ya las hemos descubierto en una cantidad de elementos, que después, a medida que se fue organizando la iglesia, las fue postergando. Y aparece un profeta, Ágabo. Hay otros ministerios que no son solo el apostólico y el de los presbíteros, que son los únicos que van a quedar. Después nosotros no tenemos esos ministerios reconocidos como ministerios, como evangelista o profeta. Vean Mateo 10:41. ¿Alguien lo había buscado? Sí. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Ve? La iglesia ya tiene un ministerio reconocido que es el de profetas, y los profetas tienen que ser recibidos por la comunidad. Y quien lo recibe, ¿no es cierto?, la recompensa del profeta. De manera que el cristianismo de Galilea, porque esto está en Mateo, y el de Jerusalén, los dos reconocen ministerios de evangelistas y de profetas. Nada más que Mateo no lo llama evangelista, sino que lo llama justo. ¿Cómo lo llama? Justo, los justos, era como una especie de secta interna del cristianismo. Recordemos que yo les dije más de una vez
que la ética cristiana se caracteriza por ser una ética de la justicia y no de la pureza. Entonces, los evangelistas eran los justos, no en el sentido que ellos fueran personas justas, sino que anunciaban el reino de Dios y su justicia, y ponían énfasis en la justicia del reino. Por eso es que se los llamaba los justos. Probablemente Sedaquim, porque era del judaísmo, fuera hebreo, entonces eran los Sedaquim, que eran justamente los continuadores de los profetas. Recuerden que el mensaje central de los profetas, Isaías, Amós, Miqueas, Sofonías, es el tema de la justicia, ¿no? Última cita y nos vamos, Efesios 4:11. Siga. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo, o el sucesor de Pablo, que escribe esta carta, ya reconoce estos ministerios que estaban en los distintos grupos cristianos. Constituyó a unos apóstoles, pero en igualdad de los apóstoles, ¿quiénes están? Los evangelistas, los profetas, los pastores y último, ¿qué va a ser? Último me tocó los maestros. Y con esto terminamos por hoy.